Gracias, hermano Abraham, por su presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Bueno, vamos a aprovechar que estamos puestos de pie. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 1. Libro de Oseas, capítulo 1. Y vamos a leer precisamente del versículo 1. Oseas, capítulo 1, versículo 1. Bien, ¿ya estamos ahí, hermanos? Vamos a leer. Dice así: palabra de Jehová que fue a Oseas, hijo de Beri, en días de Osías, Joatán, Achaz y Ezechías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Amén. Pueden sentarse, hermanos, igualmente nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. Bien, pues en estos días de recepción de sábado nos vamos a dedicar a ver cada uno de los profetas menores, pero hoy lo vamos a ver desde un punto de vista en el cual vamos a ubicarlos en tiempo, qué reyes había en la época en la que ellos profetizaron, a quién se dirigieron, qué es la esencia o la parte medular de su profecía. Y en este caso, hermanos, vamos a hablar de Oseas. El primer capítulo y el primer versículo pues ya me da una idea, porque me dice que fue en los días de Osías. También, hermanos, se conoce como Usías, el rey Usías, aquel rey que usurpó el derecho de los sacerdotes y quiso quemar perfume y quedó leproso. Usías, los días de Joatán y Achaz y Ezechías, reyes de Judá. Recordemos que Isaías también es de esta época. Isaías también está en los días del rey Usías y llega hasta los días de Ezechías, porque es el rey al que se le añaden 15 años. ¿Y quién hizo esto? Fue Isaías, con una masa de higos. Entonces ya tenemos un panorama en cuanto a la historia. Y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, este Jeroboam es el que se conoce como Jeroboam II, porque el Jeroboam, el primero, que es el que pone dos becerros, uno en Dan, otro en Betel, ese fue el primer rey del reino del norte. Bien, vamos a proyectar algunas cosas interesantes de este profeta, ¿sí? Que obviamente la escritura no me da, pero que tenemos que buscar e indagar en los diccionarios bíblicos, en la cronología de James Ussher, para podernos dar una mejor idea del profeta Oseas. Bien, entonces vamos a hablar del profeta Oseas. ¿Qué encontramos del profeta Oseas? Vamos a la siguiente lámina, y en la siguiente lámina nos dice lo siguiente. En hebreo su nombre se pronuncia Oshea. Su nombre significa salvación. Profetizó entre los años 825 al 784 antes de Cristo. Los reyes de Judá de su época fueron Osías, Joatán, Achaz y Ezechías. Es lo que dice el capítulo 1, versículo 1. El rey del reino del norte fue Jeroboam, hijo de Joás. Y este libro contiene 14 capítulos. Bien, dijimos que era considerado profeta menor, aunque tiene más capítulos que Daniel, porque Daniel nada más tiene 12. Daniel tiene 12 capítulos, este tiene 14. Pero dijimos que es menor porque su profecía es más de carácter, podríamos decirlo así, local, por decir algo. Vamos a ver el capítulo 1 de Oseas y después regresamos a nuestras láminas. Dice así el capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová con Oseas. Y dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones,
porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le parió un hijo. Y díjole Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré las sangres de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo 6. Y concibió aún y parió una hija, y díjole Dios: ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Hermanos, ¿en qué año dijimos que empieza a profetizar Oseas? ¿Es el año qué? 820, ¿qué? ¿25? Bien. ¿Cuándo son llevados cautivos a Asiria los hijos de Israel, el reino del norte? En el 722. O sea que hay un periodo de casi 100 años. Y ya se les advirtió que la casa de Israel, ¿qué iba a pasar con la casa de Israel? Iba a ser quitada del todo. Luego dice el versículo 10: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Más adelante veremos a un profeta que toma la misma expresión, y ahí dice: y los meteré en el fuego y los probaré, y diré: pueblo mío, y ellos dirán: Dios, Jehová es mi Dios. Algo que tenemos que puntualizar y que tenemos que señalar es que ninguno de los profetas, o en ningún caso, vamos a encontrar contradicción alguna. Y todos ellos, de alguna manera u otra, van a enseñar de alguna forma la misma forma de que lo que le va a pasar a Israel en un futuro no muy lejano, lo que le va a pasar a Judá. También nos van a hablar del fin del tiempo, de otras formas, pero no hay contradicción en ellos. No hay algo que diga: pues es que fíjate que Joel dijo esto, pero Oseas dijo lo contrario, o Habacuc está diciendo otras cosas. Esto nos tiene que quedar total y absolutamente claro, porque hay muchas denominaciones que dicen y enseñan que ellos tienen el don de la profecía, ¿sí? Y que tienen profetas. Pero cuando analizamos las profecías de sus profetas, y tenemos que dar nombres, por ejemplo, lo que profetizó en su momento Elena G. de White, pues son cosas que no están ni siquiera de acuerdo con las que profetiza José Smith, el de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, obviamente ellos dicen: es que tienen el espíritu de la profecía. Si tuvieran el espíritu de la profecía, tendría que ser igual a lo que profetizó Amós, Ageo, Sofonías y los demás. Y nos damos cuenta que no es así. Por lo tanto, al ver esto, nos damos cuenta nosotros que son profetas mentirosos. Bien, entonces, luego nos dice el capítulo 7 de Oseas. Dice así el versículo 8 en adelante: Efraín se envolvió con los pueblos. Efraín fue torta, no vuelta. Comieron extraños su sustancia, y él no lo supo. Y aún vejez se ha esparcido por él, y él no lo entendió. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se tornaron a Jehová su Dios,
ni lo buscaron con todo esto. Y fue Efraín como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán al asirio. Ellos pensaron que acudiendo a otros pueblos iban a ser salvos. Aquí, hermanos, utiliza una figura retórica que se llama sinécdo, que una parte por el todo por una parte, o se le da el nombre de una persona con otra. Porque habla de Efraín, pero luego habla de Israel. Es el mismo. Israel, reino del norte. Vamos a ver que en otro texto de la Biblia habla de dos palos, la casa de Judá y la casa de José. Habla del reino del norte y habla del reino del sur. Bien, entonces, dice el versículo 14 del capítulo 8 de Oseas: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Y Judá, ahora está hablando del reino del sur, y Judá multiplicó ciudades fuertes. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual devorará, ¿qué? Sus palacios. O sea, aquí ya está hablando no nada más de Israel, también está hablando de Judá. Y todo lo que analizamos de este profeta Oseas es precisamente hacia Judá y hacia Israel, hacia los dos reinos. Dice el capítulo 11. Versículo 9: no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él bramará como león, cual león rugirá el desierto, y los hijos se moverán azorados del occidente. Como aves se moverán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y pondrélos en sus casas, dice Jehová. De alguna forma, hermanos, Dios les enseña que así como los va a castigar, así como los va a mandar cautivos, también los va a regresar. ¿Sí? Pero todo el libro de Oseas es precisamente enfocado a lo que hace Israel y a lo que hace Judá. A diferencia de Daniel, que Daniel sí nos habla de 4 reinos, nos habla del reino de Jesucristo, nos habla de Nabucodonosor, nos habla de los medos persas, o sea, habla de cuestiones ya más a nivel universal. Por eso decíamos que de alguna forma, entre paréntesis, se le dice profeta menor, porque su profecía es más centrada, más local, no es tan amplia. Bien, continuamos con nuestra presentación, regresamos a nuestra presentación que estamos compartiendo con ustedes. Y entonces, después de las generalidades, vamos a ver. Esto es importante, hermanos. Recordarán que yo les comenté que había un hermano que nos decía, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento. Vamos, hermanos, a ver parte de la profecía de Oseas y que aparecen estas mismas palabras en el Nuevo Testamento. Y la primera es esta, dice Oseas 11:1. Aquí lo anoté para obvio de tiempo. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Eso es lo que dice Oseas. Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Quién? Pues Jesús. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: de Egipto llamé a ¿quién? A mi hijo. O sea, esto que dice Mateo, ¿quién lo habló? Oseas. Si recordamos nuestro primer tema sobre estos temas, dijimos que nuestro texto base fue Lucas capítulo 24, cuando Jesús dijo: estas cosas era necesario que se cumplieran, que estaban escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas
y en los salmos. Y hoy estamos hablando de los profetas. Bien, la siguiente, por favor. Ahora tenemos Oseas 6:6. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esta cita, hermanos, incluso al día de hoy, para nosotros también aplica. Lo que quiere Dios es misericordia. Viene ya la fiesta de Cabañas y podemos dar textos kilométricos. Podemos dar hasta el Salmo 119, mejor de memoria, algún hermano lo dirá, todos los versículos. Pero si no tiene misericordia, si no tiene humildad, de nada sirve. Yo recuerdo que hasta había hermanos cuando presentaban holocaustos grandes, los pequeños y demás, decía el hermano, este sí fue un becerro grueso, gordo. Pero ¿de qué sirve si cuando ya crecen y demás se alejan de Dios y se le olvida la misericordia? Entonces, Oseas capítulo 6, versículo 6, dice, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y esas palabras se las repite Jesús a los fariseos. Mateo 9, 13. Andad pues y aprended qué cosa es. ¿Qué cosa? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces, lo que Jesús dice en Mateo, ¿quién lo había dicho? Oseas. Siguiente lámina. Dice así Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Quién habla de la lluvia tardía y la lluvia temprana? Oseas. Todo esto, hermanos, es un tema, hablar de la lluvia temprana y tardía, incluso hubo un acuerdo de concilio. Pero dice Santiago 5:7, vamos a ver. Ahora Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Vamos a conocer a Jehová, como dice Oseas, como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y Santiago, ¿qué dice? Tengamos paciencia. Cuando venga el Señor Jesús, va a ser igual como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, con esto vamos demostrando que lo que estaba en el Antiguo Testamento se vuelve ya a poner como una forma total y absolutamente clara en el Nuevo. Bien, nuestra siguiente lámina. Oseas es conmemorado por los judíos en el Tisha B'Av, días de la destrucción de los dos templos. ¿Por qué razón? Porque dice el libro de Oseas. Vamos a ver Oseas. Dice Oseas, capítulo 5. Y dice así el versículo 1, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque a vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red extendida sobre Tabor. Capítulo 4. ¿Qué es lo que hacían los hijos de Israel y de Judá? Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar y mentir y matar y hurtar
y adulterar prevalecieron, y sangres se tocaron con sangres. Versículo 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré ¿de qué? Del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué es lo que iba a pasar? Que Dios iba a olvidarse ¿de quién? Del sacerdocio. ¿Y el sacerdocio dónde oficiaba? ¿Dónde estaba? En el templo. Los judíos recuerdan las dos destrucciones del templo. El templo en la época de Nabucodonosor y el segundo templo en la época de Tito Vespasiano, el que destruye Tito. Son los dos templos. Y según la historia, según lo que cuentan, dice que ocurrió exactamente el mismo día y en el mismo mes. Primero el templo de Salomón y luego el templo de Zorobabel. Entonces, cuando viene esta fiesta de los judíos, el día de la remembranza, ellos precisamente leen el libro del profeta Oseas. Nos acordaremos que dijimos que los 5 libros, los 5 mejillot, que es Cantar de los Cantares, Ruth, Esther, también los leen en ciertas festividades, así en específico. Bien, entonces, el libro de Oseas es un libro que es leído precisamente en el día de la remembranza, en el Tisha B'Av. Muy bien. ¿Qué más tenemos de este libro de Oseas? Miren, hermanos, esto lo encontré y me llamó mucho la atención, porque Inglaterra es uno de los 10 cuernos de la bestia espantosa y terrible, son los anglosajones. De ahí vienen. O sea, no tenemos que decir nada al respecto porque es la bestia terrible y espantosa que hollaba todo con sus pies. Y pelean contra otro cuerno, que son los germanos, que también son de ellos mismos. Winston Churchill dijo esto en la Segunda Guerra Mundial. Unas líneas de Oseas fueron citadas por Sir Winston Churchill cuando instó a la nación de Inglaterra a tener esperanzas durante la Segunda Guerra Mundial, refiriéndose a sus enemigos, los alemanes. ¿Y qué decía Oseas? Vamos a ver. Dice la siguiente: ellos sembraron vientos y cosecharán tempestades. Eso tenemos el refrán, ¿no? Siembra vientos y cosecha tempestades. No tendrán campos que segar, ni sacarán harina de sus espigas, y si acaso llegan a sacarla, los extranjeros se la comerán. ¿De quién está hablando Oseas? Según esto, el capítulo 8, versículo 6, vamos a ver de quién está hablando Oseas. Porque de Israel es, y artífice lo hizo, que no es Dios, por lo que en pedazos será deshecho el becerro ¿de quién? De Samaria. Y ahora sí dice, porque sembraron viento, cosecharán tempestades. Versículo 8, será tragado Israel, presto serán entre las gentes como vaso en que no hay contentamiento. Entonces, el texto que cita Churchill no es precisamente para los alemanes o para los enemigos. ¿Es para quién? Para el reino de Israel. Porque habían hecho un becerro ¿en dónde? En Samaria. Y dice, y si tú haces esto, mira lo que te va a pasar. Estás cosechando bien, siembras viento, te va a venir un torbellino y no vas a tener harina. Y si es que se diera a eso, los extraños van a venir y se la van a tragar. Así dice el texto, la tragarán, ni siquiera la comerán. ¿Hay diferencia entre comer y tragar? Pues decimos que sí, ¿no? Porque el comer es masticar mesuradamente y tragar es alborazarse, y así les va a pasar. ¿A quién? Al pueblo
de Israel. Pero Churchill utilizó este texto para levantar el ánimo del pueblo inglés y decirle, miren, esos que están haciendo esto, les va a ir mal. Y lo dice la Biblia. Y pues el pueblo inglés tomó fuerza conforme a este texto. Muy bien, vamos a ver lo que sigue. También Oseas, hermanos, es un libro que muchos utilizan, sobre todo ahorita vamos para ver, para esto. Tenemos los enemigos de las fiestas de nuestro Dios. Ya viene la fiesta de las cabañas. El próximo viernes, Dios mediante, si el Señor nos concede la vida y la existencia, estaremos en fiesta de cabañas. Bien, entonces, Oseas 2:11 les dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados y todas sus festividades. ¿Ya ven? Lo que profetizó Oseas, que eso sí va a acabar. ¿Por qué quieren guardar el sábado? ¿Por qué quieren guardar las fiestas? ¿Por qué lo hacen? Si el mismo Dios ya había profetizado que todo eso ¿qué? Se iba a acabar. Y luego el mismo Oseas en el capítulo 9, versículo 5 dijo, ¿qué haréis el día de la solemnidad y el día de la fiesta de Jehová? Pues si ya no hay, ¿qué van a hacer? Y estos son versículos que utilizan los enemigos de las fiestas. Ya sabemos quiénes son, ¿para qué mencionarlos? Luego hasta hay sentimientos encontrados y hasta dicen que los señalamos. Pues no los señalaremos, pero ellos ya saben quiénes son. Esos dos versículos, ¿cuándo profetiza Oseas? 825 dijimos, más o menos. ¿Cuándo se cumple eso? En el año 606, cuando son llevados cautivos a Babilonia. Y entonces se cumple lo que dice el Salmo, un salmo que cantamos mucho. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Es el 137, ¿no? Y los que ahí nos habían llevado cautivos nos pedían diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Porque se sabía y se tenía por idea y demás que los cánticos de Sión eran alegres, volvían el gozo. ¿Y qué decía Israel? ¿Cómo le voy a cantar a Dios en qué? En tierra extraña. Colgamos las arpas, todo, se acabó el gozo, se acabó la alegría. Se cumplió lo que les dijo Isaías, donde había olor grato y perfume, ahí va a haber hediondez. Se van a acabar los espejos, se van a acabar todo esto. Las hijas de Israel caminan danzando con los pies, piensan que son lo mejor, pues todo eso se les va a acabar. ¿Cuándo se cumplió? En el año 606. No me quiero adelantar, pero veremos a otro profeta menor celebrando cabañas. Y eso ya fue después de la transmigración de Egipto. Regresan de Babilonia, regresan de aquel lugar, y por ahí Esdras y Nehemías, y un profeta que es contemporáneo a ellos, predica, y ahí se ve que los hijos de Israel celebran las cabañas. Vuelven a celebrar las fiestas. Pero Oseas claramente les advierte. ¿Qué creen? Que va a haber un momento en el que se va a acabar eso. Hermanos, si nosotros no obedecemos a nuestro Dios como debe de ser, si no hacemos la voluntad, si Dios no perdona las ramas naturales, dice Romanos, menos a nosotros. Y tuvimos una pequeña muestra, tuvimos una pequeña idea de lo que es no poder estar en forma presencial aquí en la casa de Dios, en la pandemia. Sí, fue bonito, fue algo diferente, el que pudimos mandar nuestras ofrendas, nuestros holocaustos, que muchas familias nos esforzamos en grabar,
algunos cantos, en presentarlo, y que incluso al pasar los hermanos todas esas alabanzas en la transmisión, pues llegaron a muchos lugares de la República Mexicana. Pero aún así no, como que decíamos, no, pero como que algo falta, ¿no? Y hasta se nos dijo, vamos a hacer como en la época de Nehemías este año, el primero no, pero el segundo sí, vamos a adornar la casa con fruta, vamos a hacer nuestra cabaña en nuestra casa. Pues la hicimos, muchos hermanos hicimos nuestra cabaña, subimos fotos, compartimos fotos en las redes sociales, miren cómo quedó nuestra cabaña, y todos participábamos y compartíamos una alegría, pero no era lo mismo al estar aquí. Como que decíamos, no, hay algo que falta. Y Oseas les predicó y les profetizó, se les va a acabar todo esto. Si no cumplen, si no entienden lo que dice Dios, misericordia quiero más que sacrificios y holocaustos, no lo van a entender. Entonces, por eso, hermanos, Oseas, que significa salvación, Dios por medio de este profeta quería que su pueblo se salvara, que evitara ese castigo. ¿Entendió Israel? No. Ahora, Dios, lo mismo que le enseñó a Israel por medio del profeta Oseas, nos lo enseña a nosotros. Y la pregunta clara y categórica es, ¿y nosotros sí entendemos? ¿Sí obedecemos? ¿O somos igual que ellos? Y además Pablo dice, no somos mejores que ellos. Entonces veamos que nosotros estamos en una situación todavía mucho más delicada que el pueblo de Israel. Por eso aprender de los profetas, como lo estamos haciendo en estas recepciones de sábado, nos va a ayudar mucho a entender cómo era el pueblo de Israel, cómo se comportaba y cómo los profetas se esforzaron por cumplir lo que Dios les encomendó. Y qué triste y qué frustrante ha de haber sido para ellos el ver que parece que estaban hablando al aire, a la pared. Isaías, fue dura la comparación que hizo. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¿A qué grado llegó a comparar Dios a su pueblo? Un animal sin conocimiento, sin inteligencia, pues hasta eso, ellos, con todo y eso que los consideramos animales brutos, sin entendimiento, pues ellos están mejores que ustedes como pueblo. Y lo hemos visto en la ranchería, los caballos no se pierden, saben cuál es su lugar. Los burros, muchos animales. Hay otros que no tienen ese sentido de orientación. Por ejemplo, hasta dicen, y ahí utilizamos una figura retórica que luego ocuparemos más adelante y que la veremos, que es la antonomasia. Dice, este es como los guajolotes. ¿Cómo es el guajolote? Donde le agarra la noche, ahí se duerme. ¿Sí o no? Así dicen, así es el guajolote. O sea, no tiene un sentido de orientación como la gallina o otros animales que saben que ya viene la noche y se acercan a su lugar donde ellos están resguardados. El guajolote no, es donde agarra la noche, ahí se duerme. Y así decimos, este es igualito al guajolote. Donde le agarra la noche, ahí se queda. Esa es una figura retórica. Bien, entonces, Dios así comparó a Israel como un animal sin conocimiento, sin entendimiento. Y era su pueblo amado. ¿Qué nos podemos esperar nosotros? Por eso ahí está Oseas, hermanos. Le dijo, tú le vas a poner a estos hijos la no amada, la no deseada. Y dice el capítulo 3 de Oseas. Vamos a ver el capítulo 3 de Oseas. Porque dice así. Desde el 1. Y díjome otra vez Jehová, ve,
ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Compréla entonces para mí por 15 dineros de plata y 1,5 homer de cebada. Y díjele, tú estarás por mía muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón, ni tampoco ¿qué? Yo vendré a ti. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terafim. Esto, hermanos, hasta el día de hoy se está cumpliendo. Israel no tiene rey, tiene primer ministro. Israel no tiene sacerdotes, hay rabinos, no hay templo. Y así estarán, ¿por cuánto? Por muchos días. Versículo 5, ¿pero qué va a pasar al final? Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días. Y esto que menciona Oseas, en el fin de los días, es lo que hemos entendido, por ejemplo, en Ezequiel, con los huesos secos, con Gog y Magog, el fin de los días. El reino de Jesucristo, cuando es el milenio, es el fin de los días. ¿Para qué? Para que Israel sea otra vez recogido de todos los pueblos donde fue enviado. Entonces, esa parte, hasta el día de hoy, se está cumpliendo. Ya se quedaron sin eso. ¿Y por qué? Por desobediencia. Hermanos, gracias a Dios, gracias al Todopoderoso, todavía tenemos obreros que nos prediquen. Tenemos ministros, diáconos y ayudas, que nos enseñan la palabra de Dios, que nos dicen las cosas. Qué triste sería que no tuviéramos nada de eso. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo entenderíamos? ¿Cómo aprenderíamos de la palabra del Señor? Así que no desperdiciemos esta gran bendición, esta grande bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Recordemos lo que dijo Jesús: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermanos, la invitación es a que perseveremos, a que no desmayemos y que recordemos las palabras de Oseas en nuestro corazón. Lo que Dios quiere es misericordia, no sacrificio. Podemos prepararnos para cabañas y lo podemos hacer, pero lo que Dios quiere primero es la misericordia. Como dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado, ¿qué? No despreciarás. Que así sean nuestras ofrendas para con nuestro Dios. Y si le hemos fallado, si le hemos ofendido, pedirle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Paz a vosotros.